Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Ahora vamos a proceder con la resolución del problema 3A, que estos dos problemas, el 3A y el B, son sobre optimización y en verdad modelar, donde la parte más complicada, entre comillas, del problema es entender eh, cuál es la función que tenemos que obtener para obtener el óptimo que nos piden. Entonces, en este caso, nos dicen que el contexto es que queremos diseñar una lata de bebida óptima en volumen y armonía estética, aunque eso es un poco relativo, pero bueno. Y nos dicen que aproximemos el objeto, la lata, como un cilindro de radio Rho y altura h, donde el punto h Rho recorre esta recta. Y nos dicen que A y B son positivos y A más B valen 1. Y primero hay que determinar el mayor volumen que permitiría la lata y después hay que analizar para qué valores el volumen se maximiza, dependiendo de A. Entonces, si se fijan, primero vamos a obtener em, una función que no necesariamente, que va a estar en términos de A y de B, pero no necesariamente solo de A, y después hay que maximizar en términos de A. ¿Ya? Eso se va a ir entendiendo más cuando lo desarrollemos. Entonces, primero, la parte es modelar. Entonces, hay que entender qué es esta región del espacio que nos entregan y corresponde a una recta, ¿cierto? La recta del sector que satisface eso. Y en el plano X y, ¿cómo se vería esto? Bueno, escribámoslo en forma de ecuación de recta. Entonces voy a despejar y quedaría así, ¿cierto? Tiré ese para allá y dividí por A. Entonces es una recta de pendiente negativa porque A y B son positivos y que menos B dio nada va a ser negativo. Y corta en la altura B. Y cuando es cero, esto va a ser cero siempre que x sea igual a porque entonces si x es a, esto vale menos b y más b vale cero. Entonces, es esta recta. Eso. Y sabemos que el punto h, rho vive acá. Entonces, h, rho, como h va primero, entonces h, la altura, va a ser como esta parte horizontal y el radio rho va a ser así vertical. Entonces, en realidad, el cilindro está como ubicado así, si se fijan. Entonces estaría como así, ¿ya? Y el radio, ese es el radio, entonces es un poquito más ancho, como así. ¿Se cacha? Entonces, ese sería como la lata, las dimensiones, la altura y el radio. Súper. Y bueno, ya tenemos como el modelado, ya sabemos cuál es la altura, cuál es el radio. Y hay que determinar el mayor volumen que permitiría la lata. Entonces, para calcular el mayor volumen de la lata, necesitamos una expresión para eso. Y el volumen de una lata, que está aproximado como un cilindro de radio Rho y altura h, eh, necesitamos expresión para volumen de la lata. Y eso es volumen de un cilindro, es el área basal o de cualquier cosa 3D, es área basal por la altura. Y el área basal en este caso es un círculo, entonces va a ser el área del círculo. Em, Ese sería el área basal y la altura quedaría así. Entonces, nosotros queremos encontrar este valor máximo y quisiéramos siempre dejarlo en términos de una sola variable para poder derivar esta expresión. Entonces, ¿cómo podríamos dejarlo en términos de solo una variable? Bueno, nosotros conocemos una relación que satisface el radio y la altura porque sabemos que el h, rho están en esta recta, o sea, satisfacen la ecuación, o sea que rho es igual a menos b por a por h más b. ¿Por qué? Porque si el punto x, y está en la recta, entonces satisface eso. Entonces, simplemente reemplace. Entonces, dejemos todo en términos de h, o sea, en términos de rho,
porque así va a quedar como un polinomio, si se fijan. Bueno, si lo dejamos de la otra forma también, pero van a quedar menos constantes si lo hacemos reemplazando h en términos de ρ. Entonces, h valdría, si lo tiro para allá y tiro el ρ para acá, va a quedar b menos ρ por a dividido en b. Entonces, esto vale el h. Y finalmente, esta sería la expresión para el volumen del cilindro. Y si lo expresamos un poquito más, lo desarrollamos un poco más, se ve así. Entonces ya tenemos la expresión del volumen del cilindro. Ahora queremos saber para qué volumen se maximiza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Viendo los puntos extremos de esta función. Con- em, Veamos los puntos extremos. ¿Cómo se ven los puntos extremos? Buscando los puntos que anulan la derivada. Se busca, se buscan ρ tales que el volumen de ρ sea cero, la derivada. Y entonces, si nosotros hacemos esta derivada, la constante sale y adentro va a ser derivar estos potencias, ¿cierto? Entonces va a bajar el exponente y restamos 1 en el exponente y esa es la derivada. Voy a factorizar por ρ para poder resolver esta ecuación. Entonces, esto se anula si es que ρ es 0 o ρ vale 2b tercios. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos puntos extremos y en estricto rigor, otras veces que hemos estudiado una función, lo que hemos hecho es em, ver cómo es el comportamiento antes y después, ¿cierto? Como ver si es que aquí es que sube, disminuye, etcétera. Pero aquí lo que podríamos hacer es ver directamente en la función cuál de estos dos valores es mayor o menor y entonces va a ser un máximo o mínimo, dependiendo. Si los dos, ahí los podemos ir comparando. Entonces, por ejemplo, si como el volumen del cilindro, la función volumen del cilindro, en términos de ρ, vale esto, entonces ahora vamos a evaluemos para ver si son máximos o mínimos. Entonces, ustedes también pueden simplemente es como estudiar el comportamiento antes y después, pero otra alternativa es simplemente evaluar y ver cuál número les da más grande. Entonces, si lo evaluamos en cero, cuando el radio vale cero, el volumen es cero, ¿cierto? Y eso está bien, o sea, como tiene sentido nuestro modelamiento, porque si tenemos un cilindro sin radio, en verdad no tenemos nada, entonces no hay ningún volumen. Y si es que el radio entonces no vale cero, vale 2b tercios, entonces esto va a valer pi por a dividido en b, y aquí esto va a valer 4b cuadrado noveno, y acá b menos 2b tercios, que eso claramente va a ser distinto a cero. Veamos si es que es positivo. Los 2b tercios, eso es b tercios. Em, y espero que no se haya cortado. No sé si se cortó porque me parecía que mi internet estaba un poco inestable. Pero lo único que hice fue como reemplazar esto. Ya, y si aquí reemplazamos esto, podemos simplificar unas cosas. Entonces se nos va a simplificar este b con este b y nos va a dar eh, 4/27 por pi por a por b cuadrado. Y esta cantidad es claramente positiva, mayor que cero, es claramente mayor que cero, que es el, el volumen en cero. Así que necesariamente, por lo tanto, el radio, cuando toma el valor 2b tercios, es
un máximo de la función volumen del cilindro. Entonces, ahí se alcanza el máximo y por lo tanto, como se alcanza ahí el máximo, voy a escribirlo en otra hoja nomás, como ahí se alcanza el máximo, ese es el valor máximo. El máximo, el volumen mayor es Bmax, ¿cierto? Es este valor, que si bien es fijo, sigue siendo algo que va a depender de los parámetros A y B. Entonces ahí terminamos eso y ese es el volumen máximo mayor que se alcanza de este radio, de este cilindro. Y lo que nos piden, eso es la parte uno, lo que nos piden en la parte 2 es analizar para qué valores de A este mayor volumen se maximiza. Entonces, si este es el mayor volumen y ya está maximizado, pero como les decía, depende de esos parámetros. Entonces, si bien eh, es la expresión del volumen máximo, el volumen máximo o mayor depende de los parámetros A y B. Entonces, ahora lo que nos pide el ejercicio es determinar para qué valor de A este valor se maximiza. O sea, hay que verlo como una función de A. Hay que ver este valor, esta expresión, como una función de A. Y no podemos simplemente dejar B como una constante, porque B también es una función de A. ¿Por qué? Porque según el enunciado sabemos que B más A cumplen esta restricción, o sea que B se puede escribir en términos de A y B vale 1 menos A. O sea, B es una función de A y vale 1 menos A. Entonces, en verdad, la expresión que ahora nos va a servir para poder maximizar esta función en términos de A como una función de A es esta. Em, Eso, entonces, ahora que tenemos la expresión en términos de A, ahora que la función en términos de A la podemos maximizar para ese valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la derivada. Entonces, si esa es la función, eh, voy a dejarla como, voy a expresarla un poquito más para que nos queden puros polinomios y poder derivarlo más fácil. Entonces queda a por 1 menos 2a más a cuadrado. Lo único que hice fue resolver el cuadrado binomio y entonces aquí quedaría a menos 2a cuadrado menos, o sea, más a cubo. Eso es lo que vale. Entonces la derivada, bueno, a todo esto no lo dije, pero esta función es derivable, el álgebra de composición de funciones derivables, ya que son polinomios. Ustedes igual tienen que justificar. Y esta la constante sale porque la derivada es lineal. Aquí queda 1 menos 4a más 3a cuadrado. Eh, y entonces, ob- obtuvimos este resultado y ahora queremos ver para qué valores esto se anula. Tales que la derivada de esta función es cero. Y va a ser cero si solo si este factor es cero, porque el otro es una constante. Y esto habría que factorizarlo, ¿cierto? Voy a escribirlo al otro lado solo por orden mental. Pero entonces nosotros buscamos dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 4 y eso podrían ser esto, ¿cierto? Entonces da así. Y si lo factorizamos, significa que A tiene que ser 1 o A tiene que ser un tercio.
Y ahora nuevamente podemos o bien estudiar como el comportamiento antes y después para ver si crece o decrece, o lo que podemos hacer es evaluar en la función y ver cuál valor es más grande. Entonces, evaluaremos para ver en qué valor, en qué punto el volumen es mayor. Y como la expresión del volumen máximo es esta, ya pueden sospechar que en uno va a ser cero, porque literalmente el uno es un cero de esta función. Como entonces, si yo hago el Bmax y lo evalúo en a igual a uno, eso da cero, porque aquí vale uno por uno menos uno, eso es cero, entonces vale cero. Y el otro debería ser positivo, ¿cierto? Y acá cuando lo evaluamos, a igual a un tercio, estudiaría 4,27 por pi por un tercio por uno menos un tercio al cuadrado. Uno menos un tercio son 2 tercios. Al cuadrado serían 4 novenos. Y entonces acá va a quedar 27 por 27, bueno, 27 cuadrado. Y acá 16. Ah, quedó como también al cuadrado. Otro al cuadrado. Por pi. ¿Ya? O vamos a escribirlo así para que se vea más lindo. Y como esta cantidad es positiva, y justo esto es lo que vale el otro, Bmax en cero, podemos concluir que como son puntos extremos y uno es mayor que otro, necesariamente eh, en A igual un tercio se alcanza un máximo. Máximo. Y esto es porque son puntos extremos y la función es mayor en uno. Es mayor en A igual a un tercio. Entonces, así hemos calculado las cosas que pedían. Por una parte, calculamos el mayor volumen que permite la lata, lo calculamos en términos de ρ, ¿cierto? El mayor volumen. Usamos en términos de ρ la expresión de la función del volumen y encontramos una expresión en términos de los parámetros para ese mayor volumen. Y luego, si es que observamos este mayor volumen como una función de A, también se puede maximizar pensando cuál va a ser el valor óptimo de A. Ahora, otra cosa que hay que verificar, pero que es muy directo de verificar, es que si es posible alcanzar esto. Y este valor sí es posible alcanzar porque según la restricción del problema nos dicen que A es mayor que cero. ¿Sí? Nos dicen A mayor que cero, entonces A efectivamente puede tomar este valor. Pero imagínense si hubieran dicho como A vale entre cero y un medio. em, bueno, un medio es más grande que eso, pero supongamos un número más chico que eso, un cuarto. Em, entonces no hubiese podido en teoría alcanzar este valor y entonces no se alcanzaría un máximo. Ya hay que tener ojo con que se cumplan las restricciones, pero en este caso sí se cumplía y así entonces se resolvía este problema. Así que habían dos conceptos fundamentales. Por una parte, optimizar una función y por otra parte, lograr ver ese resultado máximo como otra función. Así que eso era bastante entretenido, según yo, como dos optimizaciones en una. Y bueno, eso con este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente.